Bien, entonces queda para exponer acerca de este tema el doctor Alejandro Aguali. Su tema es Prevención del cáncer de mama, estado actual. Adelante, doctor, lo pido aquí desde lado. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Antes de empezar, dos cosas. Con Lucrecia más o menos somos de la misma época, de glaciación más o menos. Faltó ahí algo de Soda Stereo o de La Isla Bonita de Madonna o algo de eso. A mí también me gusta mucho el tema de inteligencia artificial. Simplemente agregar a lo que dijiste que, por ejemplo, hace ya muchos años nosotros vimos una demostración de la inteligencia artificial en su momento cuando existía Karpov y Kasparov, dos grandes ajedrecistas, y que se hizo un partido, digamos una partida entre el campeón mundial y una computadora, una supercomputadora le llamaban. El primer año ganó el ajedrecista y el segundo año perdió y nunca más le pudo ganar. ¿Por qué motivo? Porque la computadora fue aprendiendo de la jugada y después le sirvió para anticiparse a lo que estaba pensando la otra parte. Y después, como para agregar, el Netflix es el ejemplo más típico de la inteligencia artificial porque si uno tiene distintos perfiles dentro de la casa, sabe que cada perfil van a sugerirle películas y series acorde al perfil de la persona que utiliza eso. Así que, y si hay alguien que le guste la inteligencia artificial, hay un libro de un autor, Eric Topol, que se llama Deep Machine. Si quieren, para leerlo un poco. Bueno, yo me adentré un poquito en el tema de la prevención del cáncer de mama. Como no sabía si todos los que íbamos a estar acá íbamos a ser médicos o iba a haber gente a lo mejor de la comunidad o de otras profesiones, lo hice un poco más en un idioma más universal. Hablar que el cáncer de mama, todos sabemos, es el tipo de cáncer más frecuente, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Cada año tenemos más de 491.000 mujeres que van a ser diagnosticadas, solo en América, de las cuales casi 107.000 van a morir de esta enfermedad. Y lo que todos sabemos, que una de cada 8 mujeres en algún momento de su vida va a desarrollar el cáncer de mama. En la Argentina, con cifras del Instituto Nacional del Cáncer, sabemos que más o menos Córdoba está en un nivel intermedio en cuanto a incidencia de cáncer de mama, entre 14 y 17 por cada 100.000 habitantes. Es la principal causa de muerte de tumores en mujeres y tenemos más o menos unas 5.400 mujeres que mueren por año. La tasa de mortalidad más elevada se dan a partir de los 50 años. Y más del 75% de las mujeres con cáncer no tienen ningún antecedente familiar de dicha enfermedad. Para el cáncer de mama, la detección temprana es fundamental. Los tumores de menos de 1 centímetro podemos llegar hasta casi un 90% de remisiones completas y duraderas, lo que muchos llaman curación. Y saber que el 1% de los cánceres de mama afectan a los hombres. Esta es la incidencia de las que les estuve hablando. Un 32% de todos los tumores van a ser cáncer de mama y la mortalidad va a alcanzar al 20%. En ambos casos es la primera causa. La tendencia de la mortalidad, recién comentó algo Lucrecia, ha ido descendiendo a lo largo de los años y como factores de riesgo vamos a hablar que afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años, está asociado al sobrepeso,
Los antecedentes personales de cáncer de mama aumentan el riesgo de cáncer de mama contralateral en alrededor de 1% por año de seguimiento. La enfermedad preneoplásica de mama, como por ejemplo la hiperplasia ductal o lobulillar atípica, adenosis esclerosante, papilomas, son lesiones que uno tiene que seguir porque pueden en algún momento de su historia transformarse en neoplasias. Los antecedentes de cáncer de mama familiares, generalmente el cáncer de mama hereditario está asociado a los oncogenes BRCA1 y 2. La historia familiar de cáncer de mama u ovario tiene distintos riesgos de acuerdo a la cantidad de pacientes, de familiares y el momento en el cual aparece la enfermedad, ¿no es cierto? A mayor exposición a estrógenos y edad avanzada al momento del primer parto, o nunca haber tenido hijos, son motivos por el cual aumentan también la predisposición de un desarrollo de cáncer de mama, lo mismo que una menarca a edad temprana. El tratamiento previo con radioterapia dirigida al tórax también en algunos casos puede ser proclive a desarrollar cáncer de mama. La exposición a radioterapia como tratamiento previo antes de los 30 años también. Las terapias de reemplazo hormonal, a veces se cuestiona, la terapia hormonal con estrógenos o progesterona después de la menopausia y por 3 o más años aumenta ligeramente el riesgo, y el uso prolongado aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama por cada año de uso. Este slide lo puse para hablar un poquito de los tipos de prevención que uno normalmente hace de mama, en el cáncer de mama. La prevención primaria, secundaria o terciaria. La prevención primaria es la que se hace a la población que es susceptible, en donde no tenemos enfermedad. Siempre vemos estos dibujos de los iceberg y demás. Y está dictada principalmente por la promoción y protección de la salud, en donde se hablan los cambios de hábito, la alimentación, la vacunación y demás. La prevención secundaria es cuando están todos los programas de cribado, todos los programas de screening y de prevención, y es cuando la enfermedad a veces está en un estadio preclínico o que es asintomática, es lo que uno a veces dice los hallazgos. Y la prevención terciaria hablamos de pacientes que ya tienen la enfermedad, pero que nosotros estamos haciendo prevención de complicaciones o prevención de que vengan nuevamente, digamos, la aparición nuevamente de la enfermedad. Como prevención primaria, como hablamos recién, tenemos factores de protección, como la menor exposición al estrógeno como consecuencia de los antecedentes de embarazo previo a los 30 años o lactancia materna. El ejercicio, se recomienda hacer mucho ejercicio, evitar la inactividad. Se recomienda a las mujeres hacer ejercicio regularmente, incluir en esos ejercicios de fuerza, considerar que sesiones cortas de ejercicio durante toda la semana van a ayudarnos a obtener los mismos resultados que hacer ejercicios de fuerza una vez por semana y por mucho tiempo. Y que estudios científicos demostraron a largo plazo que las mujeres que hacen actividad física de moderada a energética durante más de 3 horas a la semana tienen entre un 30 y un 40% menos de riesgo que el cáncer de mama. La alimentación también es importante. Aumentar el consumo de vegetales, 3 a 4 frutas diarias, disminuir el aporte de azúcar y todos los derivados. Cada vez se está hablando más de los efectos secundarios y los efectos nocivos de los distintos tipos de edulcorantes. Reducir el consumo de grasas saturadas, consumir granos, legumbres, soja en distintos derivados. Existe también el tema de la mastectomía o la ablación de tipo profiláctica o la ablación ovárica, y esto está ligado a cuando existe, como hablábamos recién, presencia de historia familiar y presencia de mutaciones genéticas. El riesgo de cáncer de mama, el 65% de las pacientes con BRCA1
van a desarrollar y el 45% para las que tengan BRCA2. Y en cáncer de ovario el 39% de las portadoras de BRCA1 y 19% del BRCA2. La prevención secundaria, o la que hablábamos de los programas de screening y demás, nosotros hablamos que son los exámenes de detección, son los que verifican la presencia de signos de cáncer de mama antes de que la persona tenga síntomas. El propósito de estos exámenes es encontrar el cáncer en un estadio más temprano cuando se puede tratar o quizás se pueda curar. La principal medida para lograr el control del cáncer de mama en el mediano plazo debe centrarse en la detección temprana y en la implementación de tratamientos pertinentes y oportunos. Si el resultado de un examen de detección es anormal, no tenemos el diagnóstico, necesitamos más pruebas para lograrlo. En esto tenemos la mamografía, la ecografía mamaria y la palpación. La palpación de mama, que muchas veces comienza con lo que siempre les decimos a las mujeres, el autoexamen. Toda mujer debe familiarizarse con la manera en que lucen y se sienten sus mamas e informar inmediatamente al médico cualquier cambio que notan en ellas. El autoexamen nos permite tener conocimiento de las mamas, sin embargo no es una herramienta de diagnóstico precoz, dado que cuando el nódulo es palpable ya puede llegar a tener 1 centímetro de diámetro, y en caso de detectar algún signo de alarma en las mamas, la consulta con el mastólogo debe hacerse de manera inmediata, independientemente de la edad y la fecha de su último control. No importa si recién hicimos un control ginecológico y hasta el año que viene tenemos que volver, si aparece hay que volver a consultar. Esto es un poquito gráficos de más o menos el autoexamen de mama, haciendo presión para ver cómo se comporta el pezón, si hay algún tipo de secreción, movimientos verticales para ver y en forma circundantes para ver si se logra palpar algo. Este gráfico, esta foto me gustó, cómo se ve y se siente el cáncer de mama. Y por ahí tenemos, a veces uno nota una bola dura, a veces la paciente dice que nota un hundimiento solamente, a veces viene y nos consulta por un tipo de escoriación, o solamente enrojecimiento, o como yo les decía, que pierde fluido por el pezón, o simplemente que nota como hoyuelos en la mama, o un bulto que sobresale de la mama, a veces nota como venas que se van marcando en la mama, o una retracción del pezón, o que cambia la forma la mama, o simplemente la piel de naranja, y a veces un bulto invisible, que los pacientes dicen que se lo tocan y por ahí no son sensibles a la palpación. Todo esto hay que darle importancia. La prevención terciaria, que hablábamos recién, que cuando los pacientes ya tienen, acá tenemos los distintos tipos de tratamientos, que los agregué simplemente, todos los conocemos, cirugía, radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal, pero están apuntados a la rehabilitación posquirúrgica, en donde se trata de disminuir la formación de los seromas posquirúrgicos, la morbilidad del miembro superior homolateral, el linfedema, el dolor, la limitación de la movilidad, la celulitis, el dolor en mama, axila, brazo, pared torácica. Esto, bueno, son algunos ejemplos de lo que se sugiere hacer y lo que no se recomienda. La rehabilitación como consecuencias de la quimioterapia, a corto plazo, como son las náuseas, vómitos, estomatitis, supresión de médula ósea, fatiga, aumento de peso, toxicidades neurológicas o musculoesqueléticas. Y a largo plazo, cuando hay falla ovárica prematura con una menopausia precoz, más allá de todo esto, las pacientes con cáncer de mama y la menopausia tienen que consultar con los especialistas. La disfunción cardíaca, que a veces quedan con la quimioterapia, y segundos tumores que a veces encontramos. Como consecuencia del tratamiento hormonal, tenemos que hay aumento en la incidencia del cáncer de endometrio y sarcoma uterino, por eso tenemos que trabajar en la prevención de estas enfermedades, síntomas menopáusicos, aumento del riesgo de tromboembolismo, de acuerdo al tipo de tratamiento que vamos a dar, los sofocos, mialgias y artralgias,
aumento del riesgo de sufrir osteoporosis y potenciales fracturas. Y por último tenemos la prevención cuaternaria. ¿Qué es la prevención cuaternaria? Y es la prevención que se hace en las pacientes que ya tuvieron la enfermedad. Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de actividades que se realizan para evitar, disminuir o paliar el daño producido por las actividades sanitarias, digamos, que han sufrido las pacientes, sea con diagnósticos, cirugías y tratamientos. Es importante recordar que toda actividad médica acarrea en mayor o menor medida la posibilidad de generar algún daño en los pacientes. Y la prevención solo se justifica si prevenir hace menos daño que curar, como dice el dicho, ¿no? Dos de los efectos colaterales documentados en los programas de screening, principalmente en cáncer de mama, son el sobrediagnóstico, a veces, y los falsos positivos. ¿Cuáles son las consecuencias del sobretratamiento? La angustia y o depresión de las pacientes y sus familiares, el aumento de los costos en salud por utilización de tecnología y muchas veces de tratamientos. Y como consejos para el equipo de salud, para los que no están en la especialidad del cáncer de mama, pensar siempre en la prevención cuaternaria en la práctica diaria. ¿Cómo no pedir estudios? Que sin saber, no pedir estudios cuando no sabemos lo que estamos buscando o cuando no sabemos interpretar lo que viene en los estudios de esas pacientes. Y si no, se va a emplear el resultado en una toma de decisión correcta. Yo recuerdo antes había un gráfico en donde estaba el dibujo de Angelina Jolie del tema de la ablación de la mama profiláctica y demás, y me acuerdo que ya en la década del 90 se hablaba de las mutaciones genéticas y los oncogenes en cáncer de mama y de lo que se llamaba el consejo genético en ese momento. El tema es que en ese momento no teníamos ninguna herramienta para poder tratar a esas pacientes. Entonces lo único que generábamos era una incertidumbre en el paciente y no le dábamos una solución. Afortunadamente hoy ya tenemos muchas soluciones. Y evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Aconsejar a las pacientes sobre las intervenciones siguiendo las guías nacionales e internacionales. Hay un caso especial que tenemos que hablar, que son los largos sobrevivientes al cáncer de mama. Los largos sobrevivientes, debe existir una coordinación entre equipos de atención primaria de salud y la oncología, porque muchas veces ellos recurren a estos agentes periféricos de atención primaria. Entonces, estos agentes van a dar consejería reproductiva en pacientes jóvenes, screening de segundas neoplasias relacionadas o no al tratamiento, eso después lo verán, control de factores de riesgo cardiovasculares, como el sobrepeso, el tabaquismo, la dislipemia, el consumo de alcohol, un asesoramiento de actividad física, seguimiento anual luego de los 5 años de finalización de tratamiento por cáncer de mama. Muchas pacientes creen que finalizan los 5 años y no deben volver al oncólogo y entonces se quedan con sus dispensarios y los médicos generalistas. Se demostró que a pesar de estar libres de enfermedad, las pacientes presentan niveles de calidad de vida más bajos que el resto de la población porque pueden presentar secuelas. Ellas son físicas, psicológicas, sexuales, problemas a los que se enfrentan durante o posterior al tratamiento, como pérdida de empleo, dificultad en la reinserción vascular, impedimento para cobertura médica. En todo esto tenemos que estar acompañando. Como perspectivas futuras, la incidencia del cáncer de mama seguirá aumentando en un 2% anual. La misma será a causa, probablemente, del envejecimiento poblacional y que también aumentan los factores de riesgo. Se incrementarán también la cantidad de curaciones, pero es necesario un plan integral que aborde las necesidades de largos sobrevivientes. Confucio decía, todos tenemos 2 vidas, la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tenemos una. Eso creo que me enseñaron muchas de las pacientes, ¿no? Bueno, este es el equipo del hospital.
tenemos mucho personal abocado a la patología oncológica y mucho a la patología de mama, que es el principal tumor también que vemos en el hospital. Existen, más allá del capital humano, distintos tipos de talleres que realizan las pacientes con los servicios de salud mental y el servicio de nutrición. Y bueno, muchas gracias.